Haya lumo flui. Kalima pote hii de floro porque fa. Lita tema bueno. Ese floro habla bonito pero es feo. Déjate tú. Déjate tú. Y Dios tú. Ay, Mira, bueno. Miguel, el nombre no lo pone uno. En mi caso, por ejemplo, han habido varios amigos, incluso amigas, que me han pedido el por qué no cambie el nombre. Pero sí, con ese nombre fui a la escuela. No, vinagre, Con bravo. ese nombre fui al colegio. Yeah. Con ese nombre se me conoce. El nombre no hace la persona hace el nombre. Y dicho sea de paso, mi nombre prácticamente es universal, ¿no? Leo nebo na go tole ba. I fuck you right in there ba. Ay, floro se to yen wa. Se to wale kitani pu ya wa hala la liru ali liga de la una pentile. Kani wanda pesha no po haga ba te ura haga ba te timure luma ke pra ile la te ke gibeti kate lu te la ya guni. Meme yi Italia la te no ba kate. Se division de sun kate da wa kate mos ho di pentila gi penti. Ani amba kate ibiri misi habuti na yabuga logo buga liebi amba na dasi lumbuga liebi wala kambe no tabulu tuba waya gibe tu bigia uiba tibai go du logo go nebo pentile meme gi ni amba chance luga yala badu te ni bengu ni idela li chamba kate la de gibe tu bigia malig dahati ni luma la bue me kate ni luma lesi bihabali kana mususa dulbe kate so bume yendi mure lu barinya kun nu kala ne wo bago tablu tuba waya la que ne wo porque la que ne va big de botaga de bume yendi mure. Mira, Miguel, y gracias por hacer esa pregunta. Hay cosas de familia que realmente no se debe de publicar, pero llega un momento en que cada quien puede dar su versión. La versión que yo voy a dar al particular no significa que sea exactamente la verdad, porque faltaría la versión de mi hermano Francisco Rigo y la versión de mi hermana Margarita, ¿verdad? Pero lo que sí les puedo decir al Limón es que de acuerdo yo fui quien hice el trabajo, pero con la venia de que nos íbamos a ayudar como hijos de madre para poder hacer el trabajo. Ya al mitad de trabajo, cada quien se hizo a un lado. Ya mi hermano Francisco ya vivía en Ceiba, ya tenía su casa. En ese entonces mi hermana Margarita decidió de que la casa, de que ella no podía seguir aportando en esa casa porque ella también necesitaba hacer su casa. En ese entonces tampoco yo tenía casa. Entonces yo consideré de que no era justo, de que iba a ser una casa de familia, pudiendo mi hermano aportar, pudiendo aportar lo que él pudiese, porque 5 o 10 bolsas de cemento, eso no era nada, ¿verdad? Mi hermana también pudo haber aportado, pero en eso decidió que iba a mandar a hacer su casa, ¿verdad? Muchos de la gente me critican a mí, pero esa es la verdad, por lo cual mi mamá prácticamente se quedó sin casa. ¿Por qué? Yo tengo donde alojar a mi madre. Miguel, aquí ahorita estás haciendo esta entrevista. Esta es mi casa. Y cuenta con 3 dormitorios donde era uno para mi madre. ¿Ok? Pero ella no lo quiso. Porque hay un mal garífuna también. Y el mal garífuna es de que uatiluti la diñuni nanagaya aquí. ¿Ok? Está bien que lo diga a alguien que de alguna manera tiene legados materiales que dar o que ofrecer o que cuidar, pero a alguien que no tiene legados, porque llega un momento que la madre es la que te cría, pero también en nuestra generación, que esa generación terminó hasta el 85, porque del 85 para acá los que nacieron no tienen madre, no tienen padre, ¿verdad? Entonces, nosotros que nacimos en los 40, 50, 60, 70, somos la esencia del ser humano. Entendemos la necesidad
de nuestra madre y nuestro pariente, porque nos ayudamos mutuamente, ¿verdad? Pero en ese entonces, mi madre decidió de que tenía que quedarse en Limón y que tenía que quedarse en Limón y que tenía que quedarse en Limón. Yo hice casa, Gita hizo casa, la movió para Ceiba, no le gustó Ceiba, no quiere estar en Ceiba, ¿ok? Derélite, Nabra. Hoy en día ya no hay para tanto, ya no hay para tanto, ¿ok? Por lo tanto, yo me senté, hablé con mi madre, le dije a mi mamá, San Pedro, San Pedro, ahí vas a estar bien, no vas a pasar necesidades, pero ella siempre se negó. Pero como quiera, al final, Limón no debería desapuntarme o señalarme por ese particular, porque Migi un mutu jou y el utingi du jou, ¿verdad? Yo enterré a mi madre con mi hermana y mi hermano, enterramos a nuestra madre y nuestras diferencias por la casa ya lo resolvimos. Aquí ya no hay ninguna indiferencia. Así no, la de bale bugar, la de lidan que ifuna, ahembo que bien de bao buti, con ni malo le cate la de ne libu, la ni de no vemos muy iri. Ane va libu la de lidan que ifuna siempre ni la bagate, ponen que te bagate pa ni la da hoy na mudu bugi ha, aunque ponen que ni meigo, ponen que ne be lundu, ponen que ni be lunti. Businha ti lulimu hama la daga ti ane abakate li daga ifuna lo ene ti bigol ita tugu ti daga dolari una ni balalowe e wabo ben gai ane abakate machula ni li daga ifuna ni gefende la di murebe machula ni li daga ifuna porque ane gai ifuna li da hawo du mese betium la daga meme machula ni le. So liye na buti bat la buti hoy na muto ke ha li dalia bi le lu hoy ya duni busen ti lu habi ha ma on ke mai gi hau mai gi yin afu du baharo ha ba de bele ha da hu ha ma de ha ba di bele a son se liye na buti ka aba ye painti floro se no lu ya no ha lo que está esto que na va ba un nu que numa bagay to ba hinum o bagaga ni bari o mo sento pau logo nego ni no bagaga nego bo na ni to creo na vita memegi lida bo aba wadiga ba higi da tu ya e chocho traga na gua lagi wa la fui do samina lo bola de sta aba ya ba no ego no Miguel estaba samina gua de no sta e nego bo padi mas habang wayan yaman habang wagubing luwa mo nila mo suga balinye luwa mo ganiale malaw na po floro e la pega no bra binang bat nege otimante estadio la diga para los eventos grandes para esto para aquellos infinidad de cosas ven uno nega que los bravos adiga humay anga ya humay adiga humay venga no bueno. Pero bicho no ni abagaba. No, es galiga. ¿Qué pasa? Pero a hecho que examina algún y te lo para para mí que 6 le chuta vaca. Ni nada ni él. Ay, Miguel. Sí, hombre. Surge de que el 2018 que yo vine acá, me había dado cuenta de Copa Nomada. Pero Copa Nomada hasta ese momento se jugaba solamente en triunfo. Que por sí andaba con mi amigo Paulo Gómez en ese entonces. ¿Y por qué decías a un amigo? Más que me tocaron sociedad para que me tomara. A cambio de un son ellos los que me cambian. Quizá por mi forma de ser. Resulta de que Edgardo empezó a decir de que todo lo que ha pasado con Copa Nomada en triunfo ha salido de su bolsa, que aquí, que allá, que son pérdidas. En eso también estaba mi gran amigo
Tomás Ramírez, incluso el amigo Chimilio también de Trujillo, en ese entonces era diputado suplente y Tomás ya era propietario. En ese entonces pues llegamos a Limón a socializar. Primeramente Tomás pagó un espacio en un hotel allí en Ceiba para difundir que Copa Numada iba a salir de triunfo para ese año y que iba a llegar a Limón, ¿verdad? Porque yo quería Copa Numada Limón 2020. Edgardo me dijo, ¿por qué no lo hacemos en el 2019? Entonces, pero para el 2019 yo miraba el tiempo ya corto, pero se aceptó. Resulta de que el amigo Tomás cita a los periodistas de Ceiba para pronunciar Copa Numada Limón 2019. Eso fue algo espectacular. Eso dio prácticamente auge. Al día siguiente salimos para Limón. A la semana siguiente salimos para Limón. Y Tomás se fue para Tegucigalpa porque tenía reunión en el Congreso. Pero él me dijo, Floro, yo llego tal día a Limón, así que espérenme, yo voy a estar en esa reunión. ¿En qué consistía la reunión? La reunión consistía porque ya le había pedido cita, incluso mi amiga Jessica también vino y estuvo con nosotros en ese proceso, porque Jessica fue una persona artífice en aquel entonces en esa cancha. Llegamos a Limón. Al día siguiente llegó Tomás, porque ya habíamos tenido la audiencia con el señor alcalde, Jorge Martínez, para esa necesidad. Bueno, a la hora indicada, nosotros estábamos en la municipalidad y el señor gustosamente nos atendió. Ahí fue donde vos me señalaste como una persona de dos caras. Vos lo hiciste. Entonces socializamos Copa Numada. El señor dijo, no se preocupen, yo voy a llevar esto al pleno de la corporación. Se había estado haciendo, cuando que vamos a plan, reunión por luego la diga Jorge, la iba a cambiar tu lugar de Guluma Jorge, acabamos de negar, ambas las solo, o sea, a ni te circunstancias de ahí, pero mozo que te vais ni la ni vos circunstancia o la ni organización o la ni somos muga, la diga puga sucio muti madigi la Jorge lo limo meme que o que presentaba la proyecto lo por la que bien lo presentaba ni proyecto le lugar la baton pecha no presión luego lumbo que la lua da kuhuma es el ley hay moda que ve el feito ma lua da kuhuma ma italia Italia la diga le que porque le guayeno ahí. Mi preocupación es por Limón, por la gente que prácticamente se acuestan con una tortilla en Limón. Yo, para bien o para mal, estoy en lo que estoy, ¿ok? No necesité del pueblo para llegar hasta donde yo estoy, ¿verdad? Más bien, yo procuro de apoyar y ayudar al pueblo para que de alguna manera también ellos puedan hacer sus gestiones. Que porque le avenega y llegamos donde Jorge nos atendió a la mil maravillas, ¿verdad? Llegamos a hablar con la policía nos atendió a la mil maravillas, porque yo siempre he creído una cosa, Miguel. En Limón hay gente buena, hay más buenos que malos, ¿ok? Pero ellos están cohibidos, porque parece ser de que hay un imán que los limita prácticamente a expresarse. ¿Por qué? Porque según ellos, pero ni dueño. Yo creo que lo mejor del ser humano es expresar su sentir para bien o para mal. Porque aquí vivimos en Honduras
Y aún todavía en Honduras hay libertad de expresión. Le caiga bien o le caiga mal, a quien tú puedas señalar en lo que tú estás diciendo, porque vayan hoy básico, vamos vayan hoy básico moto. Bugia guia di basu busi ay kala degi baibu kala ichugu baibu y de lela la sociedad educate. Mosu hayeno hani. Porque ahe lagaba Miguel, ahe nagaba gawati wondo lido hane causa. Lume gawala wihi y de luba la wediga lu walidi hane kate. Pero ahe te amanicha, la degi bate huaba wayas. Biema wayas, pero wayas, gadi wayas, engo wayas, de la bucha tu logo abusador le intimidar baño. Así que ni dos en mozo wayeno. Volviendo al estadio, Miguel. Sí, como te digo, la corporación municipal que presidió Jorge nos apoyó. A ti en senso hizo. Jorge y Sheldon, incluso el finado Chaco, dieron los primeros bloques. Solo compramos el cemento y ellos hicieron el bloque, donde ellos pusieron la arena, pusieron el trabajo y pusieron todo. Y luego lo trasladaron al sitio donde se hizo prácticamente el encierro del estadio. Posteriormente la corporación municipal asignó como 250,000 lempiras, que también esos 250,000 lempiras se fueron en el estadio. No te voy a decir que colaboraron todos los hijos de Limón, porque sería mentiroso. Pero a las personas allegadas a mí, yo me encargué de hacer un memorando y hacerlos llegar vía WhatsApp. ¿Ok? Hubieron muchos que dicen que están trabajando también por la causa de Limón, que no aportaron pero ni una bolsa de cemento por esa necesidad. Y yo hablo precisamente de lo que integran Lemenigui Limú, Lemenigui Limú, Lumala Lila Limú, ¿ok? Ellos no cooperaron, pero absolutamente nada. Yo creo que la China y EDA fueron los que cooperaron de entre toda esa gente. Incluso mi cuñado Ramón y su mujer también colaboraron. Pero los demás se negaron a colaborar, porque ellos creían de que eso iba a ser un fracaso. ¿Ok? Pero gracias a Dios, cuando llegó Copa Nomada, el estadio ya se había encerrado. Porque cuántas veces yo no mandé eso, SOS, por medio de WhatsApp y por medio de Facebook, para ver si había un hijo de Limón que me ayudara, por lo menos con un albañil, una semana o un mes, porque yo estuve pagando un albañil 3 meses de mi salario. ¿Ok? 3 meses estuve pagando un albañil por medio de Carlos Álvarez. Una pregunta. ¿Alguien te ha agradecido por esos 3 meses? Da risa, porque realmente yo creo que nadie se acuerda de que Limón hoy en día tiene estadios debido a las acciones y a la movilización que hizo Floro Meléndez. Porque algunas gestiones o algunos palabreríos, menos o más, según Timuy, Haría Cuñara, você van a buga lune blafino na biri logo ne buga style digene wati mabuso hamba tipo ni wamo ti biri logo afiti ni biri pero van logo no van a buga comisión a da presión se mala de no le la que la wati la senso y dale buena gama y Jenny le Migueli, porque ahí está Dorothy, mi amigo Juan, así como te digo Jessica. Todos nosotros, incluso los miembros de Garifuna Boys, estuvieron trabajando para no cansarte. Semana a semana mandábamos dinero, ¿ok? Que necesitamos bloque, porque incluso se elaboraron condiciones para cocinar y llevarles comida a la gente que estaban trabajando. Todos los que trabajaron en ese estadio, yo los persuadí
Y si estoy hablando mentira, que me citen, yo puedo llegar al Limón para deliberar esta situación. Pero yo los persuadí. Ati hamuga senso. Mido tilo la dugo no estadio li. Mira, allí se fue el dinero. Allí Atiendo los adeños, atiendo los hondos allá. Allí realmente mandamos un promedio de unos $200,000. $200,000. $200,000. Aparte, porque cuando vos te molestaste, que te enemistaste con muchos miembros, déjame hablar, Miguel, Vayando. que te enemistaste con muchos miembros de esa organización Pro Estadio, cuando vos dijiste de que nosotros habíamos ido a Tegucigalpa a malinformar tu radio en Limón, eso fue calumnia. Porque lo único que se hizo en ese entonces fue que esta gente, por medio de Luis Green, llegar a la representación de Química Diná, que tiene su sede en Tegucigalpa, y había intención en ese entonces de conseguir una radio para el Limón, ¿verdad? Nadie habló de la situación de tu radio, porque como quiera, esa entidad de gobierno saben cuántos radios operan en cada esquina del país sin licencia. Sin licencia, porque ese es el trabajo de ellos, identificar. ¿Ok? Nadie llegó a hablar de ti por tu radio en ese entonces en Limón. Yo no estuve allí, pero yo hice cuestionamiento y a mí se me dijo de que en realidad no se había mencionado la palabra de Miguel en Tegucigalpa. Sí, estuvieron en la empresa esa, ¿cómo se llama? Conadi. Conatel. Estuvieron en Conatel. Porque Conatel les ofreció a ellos que no podían darle radio por de pronto, pero que sí le podían dar un canal digital. Y por falta de ejecución, nunca llegó a Limón. La información les achieve, güey. Siempre nila alguien, tipo so les abuse vamos aquí. Siempre muita competência até não vou você chamar rádio ou até de igualar esse rádio e disse um aguento cable o que oito mais lá ranque até o guia seguir lá o que tá tudo bem provinho goial o arranha ali dava a recrutamento algum aí mesmo aqui mas um do tipo que le au how di ungai hasigala datu gi para ane apa pointi floro logo me estadio le lagu bo honya sumi go kate la degan da estadio por la degan e bo kato lagu bo hoa lai que mai hiti senso logo le Miguel nasi que ne hapu malida be na wega bu de que logo ne halame bo samina lo de que no estadio la digale ahí no en Luma Carlos. Yo no sé si Carlos todavía está en esa directiva, porque ninguno de ellos se comunica conmigo después de que rodó la pelota en ese estadio. Y ninguno me habla tampoco. Puedo decir que no me hablan porque ya no se comunican conmigo. Yeah. Aunque el que siempre hablábamos era con Carlos, porque ese fue el que en ese entonces traje de Limón para ese lanzamiento de Copa Nomada en Ceiba, porque yo no podía recibir Copa Nomada porque yo no vivía en Limón. Entonces yo pensé en Carlos y llegó él y otros cuantos más. ¿Ok? De allí fue que empezó a tejerse la cuestión. Mi filosofía sobre el estadio era tantas madres solteras que hay en Limón, ¿verdad? Tantas madres solteras que hay en Limón que podían llegar a vender su producto, ¿verdad? En un partido de fútbol, menos cerveza. Porque desde que yo estuve en la municipalidad, yo estuve en contra de esa venta de cerveza en los velorios o en cualquier sitio donde se llegaba, que eran los vendedores de cerveza que más se llenaban allí. ¿Ok?
Porque si tú tienes un velorio y sacas tu permiso, lo único que te cubre a ti ese permiso es la noche donde la gente se van a desvelar, no vendedores de cerveza. Y hablando de velorio, madre tiene que mais tu para meeting ni ba o logo ne boga, mabuso balat siguiendo la belu y el limo. Efectivamente, Miguel, porque hubo un velorio cerca de mi casa, a donde los dueños del velorio compraron una res. Que dicho sea de paso, esa res se mató por allí en los predios de don Antolín Castro. Y yo me senté en una grada para ver qué funcionalidad se le estaba dando a esa carne. En ese velorio habían 21 rezadores, a donde cada rezador se le tenía que dar mínimo 1,5 libras de carne, ¿verdad? Como a los 3 días me encontré con Noya, no con la señora Noya, que me disculpe, con la hija del finado Pavo, Nena. Yo le dije a Nena, no hay manera en que ustedes puedan dividirse, ¿verdad?, en 2 o 3 grupos, porque se llama novenario. Y yo creo que solo se necesita un promedio de 9 rezadores, porque es un novenario. Pero ¿por qué llegan 21? ¿Qué capacidad pueden tener la gente? Seguimos. ¿Qué capacidad pueden tener la gente que no tienen recursos para sostener un velorio en estas condiciones aquí en Limón? ¿Verdad? Tengan enano y ellos vienen a pero nadie nos hali tu manicia. Abatudia batalla nos hali tu doña Nisi. En esa plática llegó la profesora Mari del colegio, de la escuela, porque ella era trabajaba en la escuela. Y la profesora Mari escuchó todo lo que se estaba diciendo. Tatachuli maestra Mari robó bello escologo, abatego ni jotani. Extraño para mí que un día Karen, que en ese entonces Karen estaba trabajando con la profesora Eva, llega Karen y me dice, pues si entiende que te muestro con Honda Gobuma. Ayer estaba lloviendo, como por ejemplo así. Pues se tiene que muestro Honda Gobuma. Ayer y lo ve a Ligilisiuco, lo único para Chile de Yeji me dice. Entonces le digo, está bien, Karen. Estaba en Chile, bra. Ahí estaban prácticamente todos los maestros de la escuela Francisco Morazán de Limón. ¿Ok? Que por qué yo me ando metiendo en esto, que por qué acá, que por qué allá, que por qué acá, que por qué por allá. La verdad de las cosas le digo, de que yo creo que estoy hablando por un bien, por el pueblo de Limón. Porque con estos tipos de hechos, lo que nosotros estamos haciendo es dividir el pueblo. Porque estamos dividiendo el pueblo. Porque ¿qué pasa si mañana yo no tengo condiciones para hacer un velorio donde yo tenga que comprar una res? Donde yo pueda comprar pollos. ¿Qué pollo le puedo dar yo a los rezadores?